Judas en el versículo 3 nos da una expresión diciéndonos: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestado que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Creo que hay bastante que elaborar sobre esta expresión del apóstol Judas en cuestión de contender, en cuestión de guerrear, en cuestión de pelear. Entendemos claramente que la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos lucha, pleito, guerra contra sangre o carne, sino contra principados, potestades. El capítulo 6 nos lo menciona el apóstol Pablo. Y también nos dice, el mismo apóstol Pablo también nos menciona diciéndonos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, en sí, tenemos que estar entendidos que tenemos un conflicto, tenemos una guerra que llevar a cabo. Está entre lo que es detener lo que de Dios nosotros hemos recibido, o sea, de lo que al principio se enseñó, se instruyó por el mismo maestro y a su tiempo también por cada uno de aquellos que escucharon su enseñanza, su mensaje, y se les dio la encomienda de que ellos tenían que seguir adelante llevando a cabo también esta fe, pero tenían que contenderla. Miramos que esa expresión dicha por Judas ya hace más de 19 siglos en cuestión de contender, de pelear. Y cuando nosotros mencionamos fe, solamente la referimos a la fe de mantener nuestra convicción o nuestra fidelidad a nuestro Dios, no importando las circunstancias o aquellas cosas que tengamos que pasar. O fe para tener un milagro, fe para tener algún beneficio. Pero creo que va mucho más allá en cuestión de solamente limitar la fe, en cuestión de fidelidad, en esto, en creer, de tener milagros. Si usted tuviese fe, hermano, usted va a sanar. Hay expresiones que continuamente oímos, pero tenemos que fijarnos de que cuando menciona aquí diciéndonos que por la gran solicitud, o sea, había una urgencia que tenía Judas que estar recordándole a los hermanos en la iglesia primitiva de la importancia de mantenerse guerreando, peleando por lo que recibieron, o sea, por la enseñanza, por la instrucción que recibieron. Decía que si el apóstol Judas menciona esto de que por la gran solicitud que tenía, ahora ¿qué podremos decir en este tiempo? Si en el principio de la iglesia era requerido, era necesario escribirles, amonestándoles que contendieran eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. O sea, peleen por lo que ustedes recibieron al principio, enseñanza o instrucción, ejemplos dados por el Señor y a su tiempo también por los apóstoles. Si esto hace 19 años que era necesario escribir amonestándolos, ¿qué podremos decir en este tiempo? Que nos es muy necesario seguir nosotros hablando, ya no escribiendo, sino aún escribiendo, pero si no tuviésemos esa facultad, seguir hablando, amonestando al pueblo de que se mantenga firme, se mantenga sólido lo que al principio recibió. Y entre una de las cosas creo que nos es muy importantísimo, en lo cual debemos de considerar de que debemos de mantenernos guerreando, peleando continuamente en cuestión de aquello que fue dicho por el mismo maestro a los apóstoles, cuando ellos mismos, al no entender en su totalidad la expresión del Señor Jesús en cómo debe la iglesia regirse, cómo debe la iglesia del Señor Jesús caminar, entendiendo que la iglesia no está llamada por nuestro Dios para ser una institución política, una institución
religiosa, política religiosa, sino más bien un cuerpo vivo, que solamente son unidos por el amor a nuestro Señor Jesús, motivados e impulsados solamente por el amor al Maestro, por el amor a la obra del Señor Jesús. En el capítulo 20 del libro de Mateo, entre aquellas cosas que miramos que el Señor recalcó a los apóstoles, está basado a lo que narra Mateo en el capítulo 20, del versículo 20 en adelante, diciéndonos así: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole, pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se siente estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijémonos en la expresión, o sea, lo que narra, pero fijémonos en la expresión donde el Señor reprende a los apóstoles cuando ellos se enojaron por los hermanos que pidieron uno sentarse a un lado del Señor y el otro al otro lado. Pero el Señor nos dice en el versículo 25 que los llamó y les dijo eso que es importante, que nosotros sigamos peleando, guerreando por ello. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así. Fijémonos esta tendencia que prevalece del enseñoreamiento de los respectivos líderes religiosos sobre las heredades del Señor. Y eso tenemos que seguir contendiendo, tenemos que seguir guerreando, que no se asienten esta actitud o este movimiento político religioso dentro de la iglesia del Señor Jesús. Y tenemos que seguir enfocados nosotros enseñando que la iglesia es del Señor Jesús, que la iglesia se mueve no por una institución política religiosa, sino que es movida solamente por la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos. Y los dispensadores, los ministros o pastor, como usted quiera llamarlo, no es llamado para enseñorearse sobre la iglesia, no es para ejercer autoridad sobre la iglesia, es para que sirva a los pequeñitos del Señor, sirva a la iglesia. Sirva, si es a su tiempo, de escalón, si es de alfombra, porque así como el Señor no vino para enseñorearse ni tampoco para ejercer una autoridad como los gentiles sobre su iglesia, sino que vino a servir, así también cada uno de nosotros debemos hacer precisamente eso también, o sea, servir. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Y el pueblo no se tiene que estructurar ni sujetarse como se sujeta algún ciudadano civil al gobierno por la autoridad, sino que nos sobrellevamos los unos a los otros y nos sujetamos los unos a los otros en el temor del Señor, y así al que más se les dado, más se les demandado, y al que de parte de Dios se le ha dado esta responsabilidad del pastorado, es para que cuide
el rebaño del Señor. Es para que se ponga como un ejemplo, como un molde, no para enseñorearse ni para ser un jerarca sobre él, porque eso es lo más común que estamos mirando en estos tiempos, donde los líderes ejercen una autoridad sobre el pueblo. Y nosotros tenemos que seguir contendiendo, tenemos que seguir enfatizando, amonestando que esta no es la manera en la cual el pueblo de Dios se debe de estar rigiendo. Pero entre más pasa el tiempo, parece que más fuerte se está haciendo. Y miramos crecimientos de movimientos políticos religiosos a una escala mayor, al grado de que es tan dañino que cada uno a su tiempo cree y piensa de que si no está en sus respectivos grupos, entonces no es de Dios. Si no pertenezco a este grupo, entonces soy descartado y no soy de Dios. Y grupos que comienzan con un buen sentir, pastores que empiezan con un buen sentir, entendiendo estos conceptos de que no es llamado para enseñorearse, sino para servir. Pero como va añadiéndose membresía a su grupo, va descuidando su relación con Dios, se va estructurando, empieza a tener su copastor, empieza a tener sus ministros. Y otra de las cosas que tenemos que tener cuidados, hay muchos pastores, pero en realidad ¿son pastores llamados por el Señor o son pastores porque quieren ser pastores? Alguien puede comenzar y empezar a hablar de la palabra de Dios en una casa o en un garaje o con algunos compañeros. Ya tiene 2, 3 familias en su casa y ya se siente con la autoridad de ser pastor. El apóstol menciona diciéndonos, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero ese es un buen deseo. Pero el buen deseo debe de ser confirmado por nuestro Dios. Y el llamado de Dios para el pastorado es algo único, no es de tiempo, no es de un tiempo parcial, es un tiempo completo. Y aquí no hay retiro hasta que la muerte llegue y lo desprenda de este llamamiento de nuestro Dios. Pero hay muchos que, así como muchos ministros, que dentro de los grupos surgen ministros a morir. Una tendencia muy fuera de orden dentro del pueblo de Dios, de las congregaciones, que tienen sus ministros y el ministro es uno que ministra, uno que sirve y no sirven para nada, sino solamente para creerse. Y me consta que ha habido congregaciones donde han puesto ministros y si los ministros no van conforme a lo que ellos piensan y creen, les dividen las congregaciones. Otros que son hermanos y desean hacer algo, pero cuando ya se organiza el grupo en una forma u otra, se organiza para hacer un trabajo y si no le dan un título de ministro, se enoja y se va. Actitudes y comportamientos en los cuales debemos nosotros que estar continuamente amonestándoles, haciéndoles saber que eso no va conforme a la fe que una vez fue dada a los santos. Una vez que no fue una fe que no es conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Ahora, claro, cada congregación, cada grupo, se tiene que organizar, pero no para enseñorearse, sino para cumplir con los reglamentos establecidos por las leyes civiles. Tiene que haber una estructura para cumplir con los reglamentos establecidos por su gobierno, dependiendo de dónde esté o en qué parte esté. Pero eso es solamente para cumplir con las cosas civiles. Pero no podemos abstraer lo que el Señor reprueba, que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y sobre ellos ejercen potestad, y no usar esta estructura para cumplir con los reglamentos civiles y aplicarlos al pueblo, aplicarlos a la iglesia. Aún exigir, usted se tiene que sujetar, sujétese a su pastor. Respetamos y damos el lugar a aquellos hombres llamados por Dios, de los pastores. Pero nos podemos respetar y una sujeción, sujetados a vuestros pastores, nos menciona el apóstol Pablo. Pero por el temor a Dios, por el servicio de aquel hombre que es un
hombre con unción de Dios, llamado por Dios. Y en sí la mayoría de los pastores que han sido llamados por Dios no demandan sujeción, no ejercen autoridad sobre el pueblo, sino que más bien toman la misma actitud y el mismo comportamiento que tomó el apóstol Pedro. Si miramos las expresiones del apóstol Pedro, es algo maravilloso, pero sin embargo, cuando no se entiende, puede ser también una aflicción y un dolor de cabeza para el que ha apostatado de la fe, para aquel que no está conforme a la fe que una vez fue dada a los santos. Lo dejamos en el versículo 1 del capítulo 5 de la primera de Pedro. Nos dice así, Pedro, y tenemos que entender el lugar de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ruego, usa la expresión ruego, no da órdenes. Y sin embargo, soy testigo también de líderes en los cuales ejercen autoridad, y yo me he quedado admirado el mirar que son peor que capataces, autoritarios sobre los pequeños que quieren agradar a nuestro Dios, pero al no entender esas cosas tan importantes, se sujetan a estos pastores capataces que han dejado la fe que una vez al principio fue dada a los santos. Y si miramos que Pedro rogó a los ancianos que están entre vosotros, y cuando dice ancianos, está refiriendo a anciano, pastor, presbítero, obispo. Son las mismas funciones de un mismo hombre. Pero aún sigue añadiendo, diciéndonos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y dejan bien marcado esta expresión: teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la ley. Es la misma expresión que el Señor Jesús declara, diciéndonos de que entre vosotros no será así. O sea, de que los príncipes ejercen sobre ellos potestad, porque nos menciona diciéndonos en el versículo 25 del capítulo 20 de Mateo, cuando llamó a sus apóstoles, él mismo les dijo que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Y Pedro da la misma declaración diciéndonos, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Pero se fijan que esta actitud y este comportamiento, qué tan popular es, qué tan famoso es, qué actitud tan desagradable se mueve dentro de los grupos denominados cristianos, puede ser de una escala, o sea, de muchos o de poquitos. Pero esta actitud es destructiva, esta actitud no va conforme a lo que Dios estableció. Y a nosotros se nos ha dado la encomienda de seguir amonestando. Es necesario seguir amonestando y declarando que este comportamiento y esta actitud no están conforme a lo que Dios estableció. Claro, si miramos cuando un hermano, un pastor sencillo, viene poco a poco, va creciendo, y es muy sencillo, sirve al pueblo con temor, con temblor, pero va creciendo. Primero eran 10, 20, 30, 40, 50, y entre más grande sea el grupo, más alto está el peligro de apostatar de la fe, de apostatar, de guardar su sencillez, de guardar su carácter como fiel soldado del Señor Jesucristo, para no convertirse en un capataz, para no convertirse en un autoritario, para no tomar una actitud como la que declara el apóstol Pedro, diciéndonos, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo presto. ¿Y qué es lo que se hace? Se va viendo la ganancia, entonces se van estructurando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir contendiendo, seguir diciéndole a mi hermano, especialmente entre el pastorado, que esto no va conforme a lo que Dios estableció, que es necesario entonces que nosotros
dejemos de actuar en esa manera. Que le pidamos a Dios guianza y dirección. Si el Altísimo, el Dios de la gloria, ha tomado control de su iglesia entre todas las edades sin estar estructurada. Miramos el tiempo de la Reforma, aún de antes de la Reforma, los primeros siglos de la iglesia. ¿Quién guardó a su pueblo en medio de persecuciones, en medio de cuántas cosas no pasó la iglesia, pero sin embargo ha seguido caminando porque ha sido guardada por el Señor, ha sido guardada por el Eterno? Y en este tiempo se nos hace tan difícil aceptar de que Dios sea el que tome el control de su iglesia, donde el hombre ha querido meter sus manos y querer establecer formas para estructurar y controlar su iglesia. Ese pecado se cometió cuando la iglesia se estructuró a fines del siglo III, principios del siglo IV, donde dejó de ser la iglesia sufrida, convertirse ahora en la gran señora de las catedrales. Y se organizó, y en organizarse se abrió la puerta para que entrase todo espíritu de error, toda doctrinas de demonio. Porque ahí, en esa actitud, en ese comportamiento que no está conforme a lo que Dios estableció, porque se mira muy bien, se mira muy atractivo, se mira como que así tiene que ser, pero sin embargo no es lo que la palabra de Dios nos menciona, no es lo que la palabra de Dios nos declara. Está completamente fuera de lo que Dios estableció, porque aunque se mire muy bonito, aunque se mire como que estas cosas están muy ordenadas, muy prósperas, todo parece que camina a la excelencia, pero sin embargo no está conforme a la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y qué es lo que ocasiona dentro de ese círculo de estructuras, de señoríos, de los líderes o de los pastores, de quien fuese, sobre las heredades del Señor? Todo lo que ocasiona es lo que menciona Santiago en el capítulo 3, diciéndonos de esta manera: pero si tenéis envidia, provoca envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Y en sí parece que está muy bien, pero en estructurarse que tiene mucha sabiduría, porque está muy bien estructurada, y se puede pensar que ahí está la guianza y la dirección de nuestro Dios. Pero esa sabiduría nos menciona que no es la que desciende de lo alto, porque no es la manera en la cual Dios lo estableció, sino que es terrena, es animal y es diabólica, porque donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y ese es precisamente lo que vamos mirando continuamente, que se desarrolla dentro de estas estructuras políticas religiosas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Sino seguir haciendo lo que la misma palabra de Dios nos dice, que nos es necesario que nosotros sigamos amonestando, que contendamos por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y lo que al principio se le dio a los santos es precisamente eso, que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y no enseñorearnos sobre las heredades del Señor.